Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los clásicos de Grecia y Roma. En esta oportunidad les traigo una tragedia que me generó unas reflexiones bastante profundas y originales. Espero que ustedes que la oigan me ayuden a comprobar si en realidad es tal esa originalidad. Se trata de la Orestiada de Esquilo, que está compuesta por Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Esta obra resultó muy interesante, y es que en verdad los clásicos nos remiten a los orígenes de la humanidad, pero no pierden por ello toda su vigencia. No dejan de sorprendernos con la sabiduría que hay en sus tragedias. Inicia con Agamenón, contándonos del gran héroe griego que fue a luchar en Troya. Sin embargo, aquí nos va a mostrar su historia en cómo, para partir y para contar con la favorabilidad del viento, hizo un sacrificio de su hija Ifigenia. A partir de allí, su esposa empieza a guardar malos sentimientos hacia él. Y cuando él regresa, luego de la guerra, en su expedición, va a cobrar venganza. Y también nos va a contar de la larga cadena de crímenes que la familia de Agamenón ha ejecutado para mantenerse en el poder. Te voy a explicar ya sin enigmas. Sedme testigos de que, sin desviarme, sigo la pista de los antiguos crímenes. Sí, nunca abandonará esta morada un coro acorde de voces horrendas que no habla de dicha. Sí, sangre humana ha bebido hasta el punto de cobrar más audacia y aguarda en la casa esa delirante tropa, difícil de echar fuera, de las erinis de esta familia. Aferrada a este palacio, cantan un himno a aquel crimen con que todo empezó. Me gusta porque nos muestra una cadena de crímenes. Es como si todo nos llevara al infinito de injusticias. Y me gusta que aquí se nos presentan dos rasgos distintivos. Uno, que pareciera mostrarnos que Agamenón no sufre de los remordimientos por su sacrificio de las erinis. Algo que tal vez se va a detallar en la otra acción. Y creo encontrarlo en que aquí se refiere a un sacrificio, no a una venganza. Mientras que en el otro crimen, al ser netamente una venganza, por eso ellas van a atacar. Por otro lado, también me gusta que entra en acción Casandra, la divina a que nadie le hace caso. Y me parece que así es en la humanidad. A pesar de que se nos advierten las cosas, aún así caemos en los errores. Pero si un destino que ya está fijado no impidiera que otro destino decretado por las deidades le saque ventaja, mi corazón se adelantaría a mi lengua para expresar esos sentimientos. Pero ahora brama en las tinieblas, afligido y sin esperanza de que algún día vaya a devanar de su enardecido pensamiento algún consejo favorable. De alguna manera nos muestra ese determinismo que existe en la historia, que las cosas se tienen que dar. Pero aún así está el libre albedrío de seguir la justicia, de ser justos. Por eso se exalta la justicia a toda costa. Pero justicia resplandece en las moradas manchadas de humo y honra al varón que tiene mesura. En cambio abandona, volviendo los ojos, las mansiones adornadas de oro con manos manchadas. Y pasa adelante hacia las piadosas, sin sentir respeto por el poder de la riqueza, destacado por la alabanza, y lo conduce todo a su fin. De esta forma nos resalta esos valores sociales de la justicia. Y vamos a ver que es tal la justicia, tal como esa diosa lo refleja bajo ese poder divino. Pero va a haber a lo largo de la tragedia un cambio, aplicando la justicia ya no por los dioses, sino por los hombres. Así termina con el asesinato de Agamenón a manos de su esposa de forma traicionera, por su propia esposa que se alió con uno de sus enemigos, también un pérfido traidor, pero donde se muestra, como les digo, esa cadena de injusticias, mostrándonos que los crímenes
no se apagan con otro crimen. Luego viene las coéforas, donde los hijos, Electra y Orestes, se enteran de la muerte de su padre y mientras lo lloran en la tumba, se deciden a tomar venganza contra su propia madre. Pero le aconsejo que mantenga en silencio los acuerdos que tiene conmigo, para que quienes mataron mediante un engaño a un varón honorable sean atrapados también con engaño y mueran en idéntica trampa, tal como Loxias profetizó, mi soberano Apolo, adivino que nunca engañó hasta el día de hoy. Y ante los planes de esta venganza, nos van a contar también de otras mujeres que han, de forma pérfida, atacado a sus hombres. Recordemos que los griegos son una sociedad patriarcal y por eso le dan gran importancia a esto. No es lo mismo ser muerto en la batalla, en franca lucha, que mediante engaños y por traición. Nos cuenta la historia de Escila, que engañando a su marido, ya que fue seducida por Minos, le cortó el cabello, algo similar a lo de Sansón, y con esto le quitó su fuerza y pudo ser muerto. También nos cuentan la historia de Altea, quien mató a su propio hijo, ya que estaba ofuscada por el daño que hizo él a sus tíos, a sus hermanos. Y por eso arrojó al fuego el tizón que determinaba la vida de su hijo. Y también tenemos a las mujeres de Lemnos, que por celos mataron a sus maridos. Nos muestran estos ejemplos para enriquecer los argumentos de tan vil actividad, de tan vil muerte, del hijo que asesina a su madre, a Clitemnestra. Esto de alguna manera nos muestra en Agamenón, la primera parte, las causas de la primera muerte, en la segunda, la justificación de por qué el hijo toma esa venganza, pero nos va a plantear algo muy importante. Esta de ahora es la tercera tormenta que con soplo viento ha descargado en la casa real. Comenzó primero la triste aflicción por unos niños devorados. En segundo lugar, los regios dolores de un héroe, de un varón que era el jefe del ejército aqueo y pereció asesinado en una bañera. Y ahora, de nuevo, vino la tercera de algún lugar, un salvador, o debo decir la muerte. ¿Dónde, me pregunto, tendrá fin? ¿Dónde acabará por dormirse Ate? Me parece que esta pregunta fundamental nos muestra cómo parar esa cadena de asesinatos, esa cadena de venganzas, ese ojo por ojo, diente por diente. Y por eso nos va a presentar las Euménides. Allí va a desarrollar el desenlace a esta pregunta. En las Euménides nos cuenta que Orestes, luego de haber ejecutado su acto de venganza, su acto criminal contra su madre, es perseguido por las Erines, que son las furias que atacan estos crímenes de la propia sangre para atormentarlo. Aquí algo curioso es que él va a salir corriendo, a huir y va a pasear por todo el entorno, por toda Grecia, hasta finalmente llegar a Atenas y rogar a Apolo que lo aconseje. Y este le indica que se ponga en las manos de la justicia y la sabiduría de Atenea. Y ella va a instituir la justicia humana. Este rasgo es un rasgo fundamental que se ha analizado profundamente y es el paso de la justicia divina a la justicia humana, a los tribunales. Dice Atenea: de las dos partes que aquí comparecen, solo una ha hecho su alegato, el Corifeo. Es que la otra no aceptaría nuestro juramento ni quiere prestarlo. Prefieres tener fama de justa a obrar con justicia. ¿Cómo es eso? Explícamelo, ya que no eres pobre de sabiduría. Digo que lo que no es justo no prevalece por apoyarse con juramentos. Entonces comprueba los hechos y dicta una sentencia recta. ¿Estaríais dispuestas a otorgarme poder decisorio en este proceso? ¿Cómo no? Te respetamos por tu dignidad y la de tu origen. Luego que las partes son escuchadas, ante el empate que se da en
los jurados atenienses, la balanza se va a inclinar de acuerdo al juicio que desempata Atenea. Y es perdonado, Orestes es perdonado de su crimen. Las furias van a quedar aún más furiosas. Pero ya Apolo y Orestes desaparecen de escena porque ya fueron absueltos. Luego vienen unas conversaciones entre las furias y Ateneas, donde ella logra llevarlas y convencerlas a convertirse en las Euménides y ser protectoras, de esta forma marcando la constitución, la formación del tribunal. Establezco este tribunal insobornable, augusto, protector del país y siempre en vela por los que duermen. Sin embargo, la reflexión novedosa que se me generó está marcada por todo el desenvolvimiento. Primero, vamos a tener en cuenta que hay un crimen, que sí, se tiene su historia, su cadena de crímenes, que la justicia divina no ha podido reparar. Por eso encarga a las Erinis que atormenten a quien lo ejecuta, que es más que todo un castigo interno, interior, atormentando al victimario. Pero aquí se quiere dar un giro y es pasar de lo interior a lo general, a lo exterior y colectivo. Y por eso se apela a la justicia de los hombres. Es importante destacar que Orestes sale de su tierra y vaga. Va a llegar a las tierras atenienses para de alguna manera así mantener la neutralidad del sitio donde se lleva a cabo el juicio. Este es un elemento que llama la atención sobre evitar la fuerza del poder, ya sea de la tierra donde está el gobernante o de las víctimas. Ese primer elemento de neutralidad es importante. Ahora bien, también tenemos otro elemento de gran importancia y es el tema del poder. Porque vamos a tener por lo general dos actores, la víctima y el victimario, en esa fuerza de poder. Que va a ser Agamenón contra su esposa Clitemnestra o Clitemnestra con su hijo Orestes. Siempre es esa relación dual. Pero en la justicia, cuando se va a hacer a través de los juicios instalados por las personas, va a entrar un tercer agente, que es el juez. Antes de la justicia humana, estaba en la justicia divina asegurado por los dioses. ¡Qué gran poder! Y aquí se muestra toda la participación en las actividades, los oráculos de Apolo para Orestes. Él los justifica en que vienen dictaminados por Zeus, dándole así el mayor sustento de poder que tiene, en este caso cuando va a intervenir varios dioses. Tenemos a Apolo y las Erinis, de nuevo un poder entre dioses que de alguna manera, si fuera la justicia divina, está amparado por Zeus. Pero en este caso, cuando se quiere instituir la justicia, vamos a ver que va a quedar Atenea como juez y Apolo y las Erinis por otro lado. Cuando se absuelve, sale de la ecuación Apolo y Orestes, y entonces la relación de poder va a quedar entre las Erinis y el juez. Entonces ya no va a haber una relación de lucha o de queja entre víctima y victimario, sino en este caso entre el juez y la parte que perdió en ese juicio. Pero aquí me parece que está lo más importante de la obra, y es que Esquilo nos mostró la importancia que juega el poder dentro de la justicia. Porque a pesar de que nos dice que es un tribunal incorruptible e insobornable, en la tragedia nos va a mostrar que Atenea va de alguna manera a sobornar a las Erinis para que acepten el resultado del juicio. Me parece que este griego, con una mente preclara, logró vislumbrar los problemas que hay en toda la justicia, y es la necesidad del poder. Vamos a ver que en todo juicio va a haber siempre ese juego de poderes. Claro, cuando el Estado es suficientemente fuerte para emitir juicios a los ciudadanos que se acogen a esa justicia, no hay ningún problema, porque entre ellos quedan resuelto el problema por un poder superior. Pero vamos a ver a lo largo de la historia que cuando el poder
Cuando uno de los agentes tiene gran poder, tanto sobre el Estado como sobre la otra parte, como la aristocracia, se va a romper ese equilibrio de la justicia representado por el poder superior del juez y vamos a ver todas las injusticias y vicios que tiene y que se han mostrado a lo largo de la historia. Tanto así que en la Edad Media se determinaba un juicio a través de las armas, de ese poder de las armas. Y ya en la actualidad vemos que cuando dos países, por ejemplo, de equivalente poder, estarían en esa yuxtaposición, pues se dan las guerras. Y por eso se tuvo que armar ese poder superior que serían las Naciones Unidas o conglomerado de países para dirimir esas disputas. Para que estos dos países, que si tienen poder similar, se acojan a esa reunión de países que como jueces van a tener mayor poder. Pero cuando se rompe esa balanza, pues sencillamente se da la guerra. Se marca la injusticia. Esta es la reflexión que me generó porque normalmente se encuentra y se destaca la importancia de esta tragedia para mostrar la institución de la justicia humana, pero me parece que él también allí muestra las vicisitudes que puede tener la justicia humana cuando entra en juego la relación del poder entre estos tres agentes, víctima, victimario y el juez. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que se suscriban al canal, a que por supuesto me dejen sus comentarios si esta reflexión que hago la han encontrado ya en otro lugar. Todo eso nos va a enriquecer. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias.